Creo que todos hemos escuchado de la filtración que provino de parte del Ministerio de Justicia de Brasil, la existencia de un futuro juego de Metroid titulado como Ravenous. Tratándose de una filtración de parte del mismísimo gobierno, esto puede tomarse como algo verídico. No es una filtración típica de un insider random de internet, sino que es una filtración por parte de un estado. Personalmente, estoy apostando a que este juego no se trata de Metroid 6, sino de un remake de Super Metroid. Ya he expuesto en mis redes el por qué creo esto, pero ese no es el tema del día de hoy. El tema es tratar de imaginar cómo sería un remake de este mismo juego. Evidentemente, tocar este juego sería algo bastante arriesgado puesto que la vara está muy alta. Hablamos de un juego que definió paradigmas y que se consolidó, merecidamente, como uno de los mejores juegos de la historia. ¿Pero acaso es insuperable? ¿Cómo cambiaría una versión hecha desde cero bajo los estándares actuales? Antes de continuar, te hago la cordial invitación a suscribirte a mi canal para contribuir a su crecimiento. Es gratis y solo basta con hacer clic en un botón. También puedes seguirme en mis redes y en mis canales secundarios, uno en YouTube y otro en Kick, y todo lo encontrarás en la caja de descripción de este mismo video. Dicho eso, exploremos las posibilidades más probables que veríamos en un remake de Super Metroid. Los cambios más notorios e importantes se reflejarían en la jugabilidad. Super Metroid, si bien aún resiste el paso del tiempo, es inevitable hacerse eco de sus físicas, especialmente de la llamada gravedad lunar que hace que Samus tenga cierto flote cada vez que salta. Un remake de Super Metroid apostaría por físicas más realistas, implementando no solo una gravedad normal como en todos los juegos a partir de Metroid Fusión, sino también otros aspectos como permitir que Samus se cuelgue de las cornisas, algo que no puede hacerse en Super Metroid. Otro aspecto que lo distingue de los juegos más modernos es la baja cadencia de disparo del armamento de rayos de Samus, así como la obligatoriedad de tener que prescindir de los rayos a la hora de usar los misiles, los supermisiles o el rayo enganche, pues es imposible hacer uso de este equipo y de los rayos al mismo tiempo. Un remake tendría que aumentar la velocidad a la que Samus dispara, y tendría que facilitar el uso de las demás herramientas mencionadas al asignar un botón para los misiles y otro para el rayo enganche. Asimismo, el uso de las bombas de energía también debería estar simplificado, pues en el juego original es necesario equiparlas, mientras que en los juegos actuales solo basta con mantener pulsado un botón y luego pulsar el botón que suelta las bombas regulares. Otro poder que seguramente pasaría por un rediseño es la aceleración, pues es muy posible que un remake no incluya un botón para que Samus corra más rápido y, en su lugar, la aceleración se activaría de la misma manera que en Dread, asignando un botón, que en este caso fue el joystick izquierdo, para encender los propulsores hasta darle el impulso a Samus de acelerar a velocidad supersónica. Asimismo, dudo que en un remake la técnica cometa le reste energía a Samus, cosa que ocurre en el juego original por motivos desconocidos, pues este detalle ha estado ausente desde Metroid Fusion. Entre otras cosas, es razonable esperar la inclusión de ciertas técnicas vistas en Samus Returns y en Dread, como el apuntado libre en 360 grados, el contragolpe y el contragolpe en carrera, así como la habilidad de deslizarse que debutó en Dread. Por otro lado, de las cosas de las que no estoy seguro de lo que va a pasar, se encuentra la posibilidad de activar y desactivar habilidades, que nunca más volvió a implementarse, o la activación de ciertos movimientos especiales que ya son bien conocidos por la comunidad, aunque de esto hablaré más adelante. Tampoco puedo dar por sentado que el salto en pared vaya a ser igual, ya que en los últimos juegos este salto ha sido nerfeado para que Samus se vea obligada a realizar saltos de una superficie a otra, siendo imposible pegar saltos repetidos en una misma pared como era posible en Super Metroid e incluso en Zero Mission. Por otro lado, técnicas como la Mock Ball dependían del botón de correr para poder ser ejecutadas, pero si ocurre como yo imagino de que eliminarían la posibilidad de correr más rápido, entonces sería inevitable que el truco de la Mock Ball también desaparezca. Si esto ocurriera y el desarrollador asignado quisiera conservar las maneras de romper el orden de eventos, tendrían que ingeniárselas y aprovechar otras técnicas de Samus como ya ocurre en Dread, o poner caminos ocultos por paredes falsas como pasaba en Zero Mission.
Tal vez una manera de dimensionar estos hipotéticos cambios podemos encontrarla en el hack room llamado Super Metroid Refix, el cual ya jugué en vivo y es un hack room elaborado por el compañero Metroid Defender. Suscríbanse a su canal si no lo han hecho. En este hack room el movimiento está más pulido y es posible emplear misiles y bombas de energía de la misma forma que en los juegos actuales. Super Metroid Refix ajusta multitud de cosas, pero si quieres averiguar de qué se trata, te invito a que lo descubras en los videos del canal de Metroid Defender. Te dejo el enlace aquí abajo en la caja de descripción. Si algo hacen los remakes de Metroid es respetar las bases de los juegos originales. Metroid Zero Mission, si bien introduce indicios para poder encontrar el próximo poder que necesitas para avanzar en la aventura, tú puedes elegir si tomar ese camino o irte por otro lado, para lo cual debes revelar caminos ocultos por bloques especiales, como ya bien lo mencioné antes. Puedes pelear contra Ridley antes que contra Kraid, o puedes obtener ciertos poderes antes de tiempo. Estas cosas ya se veían en Asteroid, el juego original, y en Zero Mission aún eran posibles de hacer. Samus Returns, por otro lado, respeta el diseño más lineal de Metroid 2 al dividir el mapa en zonas que se desbloquean conforme más Metroides mates. Es lógico pensar y asumir que un remake de Super Metroid debería respetar las bases del juego original, incluyendo los mismos poderes, y tal vez agregando nuevos, al igual que también debería respetar la misma manera de progresar en la que tú decidas si de avanzar siguiendo el orden de eventos establecido normalmente, o si continuar por un camino diferente, siempre y cuando tengas la capacidad de hacerlo. En el juego original, por ejemplo, puedes llegar al combate contra Kraid sin necesitar el salto alto, o puedes obtener los supermisiles sin luchar contra el engendro de esporas, e incluso es posible conseguir el rayo de hielo sin necesidad de la aceleración, aunque esto solamente es posible con la Mach Ball, y su inclusión en un hipotético remake está en duda. En síntesis, Super Metroid tendría que respetar esas bases de diseño dentro de la medida de lo posible, y conducirlas al siguiente nivel, tal como Zero Mission y Samus Returns lo hicieron en su momento. Una de las novedades introducidas en los juegos en 2D a partir de Samus Returns fueron las habilidades Aeon, poderes especiales que se activan con un tipo de energía llamado Aeon, cuyo funcionamiento pasó por una revisión en Metroid Dread, pues en Samus Returns había que recargar tal energía con orbes amarillos, pero en Dread se rellena automáticamente tras un par de segundos. ¿Implementarían en un remake de Super Metroid esta energía? ¿Recuerdas lo que dije anteriormente sobre ciertos movimientos especiales de Super Metroid? Técnicas como el Crystal Flash o los combos de rayo se activan bajo condiciones específicas y el juego nunca hace eco de estas habilidades. De querer conservar estos poderes, dudo que se activen de la misma manera que en el juego original y, en su lugar, pasarían a ser habilidades que se activan con un power-up específico. Y yo pienso que, incluso, pueden encajar bien ya sean como habilidades Aeon o dentro de un concepto nuevo de habilidades. ¿Qué tal si los combos de rayo van cambiando forma y patrón conforme más rayos vas obteniendo, si asumimos que la capacidad de activar y desactivar habilidades no volverá? ¿Funcionaría un Crystal Flash que se ejecute con más facilidad y que sacrifique Aeon o incluso municiones como en el juego original a cambio de restaurar un porcentaje de vida? ¿Sería posible que el visor de rayos X fuera reemplazado por el escáner a pulsos de Samus Returns y de Metroid Dread? Si la desarrolladora se pusiera creativa, podría incluir estas habilidades secretas cambiando su ejecución. Obviamente uno de los cambios que más debe notarse es el de los gráficos. Independientemente de que si este juego vaya a resultar ser pixel art o no, como se afirmó en un leak de hace unos meses, sí o sí debe apreciarse un cambio que encaje con los estándares modernos, pero, sobre todo, garantizar un fluido movimiento a 60 FPS como mínimo. Además, muy seguramente estaríamos ante un juego un poco más cinematográfico, tal vez no al nivel de Other M o de Metroid Prime 4, pero sí sería un juego con más cinemáticas como las que vemos en Dread antes de enfrentar a un jefe o en un evento muy importante. Y ojo,
Pues esto ya no solamente es una suposición mía, sino que Yoshio Sakamoto pretendía hacer de Super Metroid original un juego más cinemático, solo que no le fue posible debido a la tecnología y hardware de aquella época. Esto lo afirmó él en una entrevista del año 2017, diciendo que un objetivo era hacer que Super Metroid pudiera ser comparado con una película. Por lo tanto, con la tecnología de la Nintendo Switch 2, esta visión original podría hacerse realidad perfectamente. Otra cosa que han hecho los remakes es expandir las historias de las aventuras originales. Por ejemplo, la historia de Zero Mission no concluye con la derrota de Mother Brain como en el juego original, sino que incluye un nuevo segmento en una nueva región compuesta por ruinas Chozo y una nave nodriza pirata, en donde Samus debe obtener un traje mejorado y después derrotar a las fuerzas de la nave nodriza. Zero Mission, además, introdujo vistazos a la niñez de Samus cuando entrenó con los Chozo en Zebes. Por otro lado, Samus Returns no solo permitió que Samus pudiera explorar la totalidad de SR-388 en compañía del bebé Metroide, sino que incluyó un nuevo jefe final que se trató nada más ni nada menos que de Ridley, apareciendo en un estado transitorio entre su forma meta de Metroid Prime y su forma orgánica vista en el resto de los juegos en 2D. Pero eso no es todo, pues Samus Returns también introdujo una serie de imágenes desbloqueables en donde se mostraba la vida de los Chozo Toha durante su estancia en SR-388, así como el momento en el que se crearon a los Metroides, y su eventual caída a manos de sus creaciones y de los Chozo Maukin liderados por Pico de Cuervo. Es posible que un remake de Super Metroid no solo incluya lugares nuevos por explorar o, quizá, nuevos enemigos que no se vieron en el juego original, sino que también es posible que incluya paneles desbloqueables que no solamente se vieron en Samus Returns, sino también en Metroid Dread. ¿Qué contarían estos paneles de un supuesto remake de Super Metroid? No lo sé, eso quedaría a elección de la desarrolladora, pero en lo personal me gustaría que mostrara la vida de los Chozo en Zebes, tal vez un nuevo vistazo al entrenamiento de Samus y también una representación más detallada de la conquista pirata tras la traición de Mother Brain. Ya para finalizar, se me ocurren otros cambios que podríamos apreciar. La banda sonora del legendario Kenji Yamamoto muy seguramente pasaría a ser compuesta nuevamente usando otra instrumentalización. Podemos pensar en la inclusión de modos de dificultad al ya ser un estándar. Obviamente incluirían funciones de amiibo como lleva pasando desde Samus Returns, y esto no debería ser un problema siempre y cuando no se bloquee contenido cuyo acceso dependa de estas figuras. La muerte de Crocomire, me atrevo a afirmarlo al 100%, estaría muy suavizada, pues ya de por sí en el juego original es bastante explícito ver cómo su carne y piel se derrite al darse un baño de ácido, así que imagínate ver esto con los gráficos actuales. Simplemente sería una muerte espantosa de ver, y dudo que Nintendo se preste a ello si el juego va a tener una clasificación de edades por debajo de los 18 años. Y esto sería todo lo que por el momento se me ocurre. Un remake de Super Metroid, si en verdad existe, no tiene por qué ser inferior al original, en calidad y diseño. El juego original es bastante bueno, yo creo que eso nadie lo puede negar, pero al menos yo sí creo que puede ser incluso mejor si se respetan sus bases y todo aquello que lo hizo grande. Exista o no el remake, un trabajo así sería algo muy desafiante, si lo que se busca es superar al juego original. Así pues, doy por finalizados mis sueños guajiros y me despido invitándote a darle pulgar arriba a este video para que llegue a más gente. También es gratis y solo basta con un clic. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.